Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo una vez más. Espero que estén listos para un viaje, porque hoy vamos a sumergirnos en una escapada romántica que no solo transformó la vida de Alil y Esla, sino que también impactó a todos los que la presenciaron. Prepárense para una historia llena de amor, sorpresas y momentos inolvidables. Antes de que comencemos con esta aventura épica, quiero recordarles que si aún no se han suscrito al canal, ahora es el momento perfecto. Hagan clic en ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Prometo que siempre tendrán algo interesante y emocionante para ver. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en la historia de Alil y Esla. La historia comienza con Alil, un hombre dulce y un tanto reservado, pero con un corazón de oro. Trabajaba como ingeniero en una empresa de construcción, un trabajo que le consumía gran parte de su tiempo y energía. Alil siempre había priorizado el bienestar de Esla, y había soñado con construir un futuro sólido para ambos. Sin embargo, la presión laboral a menudo le impedía expresar sus sentimientos con la frecuencia y la intensidad que deseaba. Siempre había estado enamorado de Esla, una mujer vibrante, llena de energía y con una sonrisa que ilumina cualquier habitación. Esla era una artista talentosa, una pintora que encontraba belleza en las cosas más simples y que contagiaba su alegría a todos los que la rodeaban. Llevaban varios años juntos, desde que se conocieron en la universidad, y su amor había florecido a pesar de los desafíos de la vida. Pero la rutina diaria y las presiones del trabajo habían comenzado a opacar la chispa en su relación. Las largas jornadas de Alil y la dedicación de Esla a su arte a menudo los dejaban exhaustos y con poco tiempo para conectarse. Alil sentía que necesitaba hacer algo especial, algo que reavivara la llama del amor y les recordara por qué se habían enamorado en primer lugar. Sentía que la rutina los estaba consumiendo, que se estaban distanciando lentamente y no quería perder la conexión especial que compartían. Así que, en secreto, Alil comenzó a planear una escapada romántica. No quería una simple cena elegante o un fin de semana en un hotel lujoso. Quería algo más significativo, algo que les permitiera reconectar a un nivel más profundo. Investigó durante semanas, robándole horas al sueño y a su tiempo libre. Consultó foros de viajes, leyó blogs de parejas y habló con amigos que habían tenido experiencias similares. Quería encontrar el lugar perfecto que combinara belleza natural, aventura y momentos de intimidad. Buscaba un lugar que les permitiera desconectarse del mundo exterior y enfocarse el uno en el otro. Después de mucho buscar, y casi rendirse en el intento, encontró el lugar ideal, un pequeño pueblo costero en la Riviera Turca, conocido por sus aguas cristalinas, sus playas escondidas y su atmósfera tranquila y relajante. El nombre del pueblo era Kas, un lugar que parecía sacado de una postal, con sus casas blancas adornadas con bugambillas y sus calles empedradas llenas de encanto. Alquiló una encantadora villa con vistas al mar, una propiedad que había encontrado a través de una agencia local. La villa era de estilo mediterráneo con paredes blancas, techos de tejas rojas y amplios ventanales que ofrecían vistas panorámicas del mar. Estaba decorada con flores frescas y con una terraza perfecta para disfrutar de las puestas de sol. Alil se aseguró de que cada detalle estuviera cuidado al máximo, desde la ropa de cama de alta calidad hasta los aceites esenciales con aromas relajantes. La sorpresa fue cuidadosamente orquestada. Alil le dijo a Esla que tenían un viaje de negocios importante, una conferencia en una ciudad cercana. Le mintió con el corazón apesadumbrado, pero sabía que la sorpresa valdría la pena. Esla, aunque un poco desanimada por tener que acompañarlo en un viaje de trabajo, confió en él y comenzó a prepararse para la supuesta conferencia. Pero al llegar al aeropuerto, en lugar de tomar un vuelo a la ciudad donde supuestamente tenían que ir, la llevó a la terminal de vuelos privados. Allí esperaba un pequeño avión que los llevaría a su destino secreto. Alil había coordinado todo con una empresa de aviación privada, asegurándose de que el vuelo fuera lo más cómodo y seguro posible. Cuando Esla se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, sus ojos se llenaron de lágrimas de alegría. No podía creer que Alil hubiera planeado algo tan especial para ella. La incredulidad se mezcló con la emoción, y no pudo evitar abrazar a Alil con fuerza, agradeciéndole por la sorpresa. Durante el vuelo le entregó una carta escrita a mano, una carta que había estado escribiendo durante semanas, en la que le expresaba todo su amor y le recordaba los momentos más felices que habían compartido juntos. La carta estaba llena de anécdotas, chistes internos y promesas de amor eterno.
Al llegar a la villa, Esla quedó completamente impresionada. La belleza del lugar, la atención al detalle y el ambiente romántico que Alil había creado eran simplemente perfectos. No podía dejar de sonreír, y sus ojos brillaban con una felicidad que Alil no había visto en mucho tiempo. Los primeros días de la escapada estuvieron llenos de actividades relajantes y románticas, caminatas por la playa al amanecer, mientras el sol pintaba el cielo con tonos dorados y rosados, baños en el mar turquesa, cenas a la luz de las velas en la terraza, con música suave de fondo y el sonido de las olas rompiendo en la orilla, y masajes relajantes en pareja, donde pudieron liberar el estrés y la tensión acumulados. Pero Alil tenía planeadas más sorpresas. Un día, la llevó a un paseo en barco por las islas cercanas, donde pudieron nadar en cuevas marinas secretas, explorar calas escondidas y disfrutar de un picnic en una playa desierta. Alil había preparado una canasta llena de delicias turcas, frutas frescas y una botella de vino espumoso. Otro día organizó una clase de cocina turca, donde aprendieron a preparar platos tradicionales como el manti, el imam bayildi y el baklava. Compartieron risas y momentos divertidos mientras intentaban dominar las técnicas culinarias, creando recuerdos que atesorarían para siempre. Sin embargo, el momento más impactante de la escapada fue cuando Alil la llevó a un mirador con vistas panorámicas del mar. Habían caminado durante horas por un sendero que serpenteaba a través de un bosque de pinos, disfrutando del aire fresco y de las vistas impresionantes. Al llegar al mirador, Esla se quedó sin aliento ante la belleza del paisaje. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo con tonos anaranjados, rosados y púrpuras. Allí, con la puesta de sol como telón de fondo, se arrodilló y le propuso matrimonio a Esla, esta vez con un anillo que había diseñado especialmente para ella. El anillo era de oro blanco con un diamante central rodeado de pequeños zafiros azules, los colores del mar que tanto amaban. La respuesta de Esla fue un sí rotundo, lleno de lágrimas de felicidad y un abrazo apasionado. La emoción del momento era palpable y todos los que estaban cerca, desde los camareros del restaurante cercano hasta los turistas que pasaban por allí, se unieron a la celebración. Aplaudieron, gritaron y felicitaron a la pareja, compartiendo su alegría y emoción. Pero la escapada no solo impactó a Alil y Esla, sino también a todos los que escucharon su historia. Inspiró a muchas parejas a reconectar, a planear escapadas románticas y a recordarse mutuamente porque se enamoraron en primer lugar. La historia de Alil y Esla se convirtió en un símbolo de amor, dedicación y la importancia de mantener viva la chispa en una relación. En las redes sociales, la historia se viralizó, generando miles de comentarios y compartidos. Parejas de todo el mundo se sintieron inspiradas por el gesto de Alil y comenzaron a planear sus propias escapadas románticas. Además, la escapada romántica tuvo un efecto inesperado en el pequeño pueblo costero. La historia de Alil y Esla se difundió rápidamente entre los habitantes locales, quienes se sintieron orgullosos de haber sido parte de un momento tan especial. El turismo aumentó y el pueblo se convirtió en un destino popular para parejas que buscaban un lugar romántico para celebrar su amor. Los restaurantes, hoteles y tiendas de souvenirs locales experimentaron un auge en sus negocios, beneficiando a toda la comunidad. La dueña de la villa donde se hospedaron Alil y Esla incluso cambió el nombre de la casa a Villa del Amor Eterno en honor a la pareja. Creó una placa conmemorativa que colgó en la entrada de la villa, contando la historia de Alil y Esla. El restaurante donde Alil le propuso matrimonio a Esla añadió un plato especial a su menú, llamado el plato del amor, que se convirtió en un éxito instantáneo. El plato consistía en una selección de mariscos frescos, preparados con hierbas aromáticas y especias locales. La historia de Alil y Esla nos enseña que el amor verdadero requiere esfuerzo, dedicación y la voluntad de sorprender y complacer a nuestra pareja. Nos recuerda que no importa cuánto tiempo llevemos juntos, siempre hay espacio para reavivar la llama del amor y crear recuerdos inolvidables. Nos enseña que los pequeños detalles, como una carta escrita a mano, un paseo por la playa al amanecer o una cena a la luz de las velas, pueden marcar una gran diferencia en una relación. También nos muestra que el amor puede tener un impacto positivo en el mundo que nos rodea. La historia de Alil y Esla inspiró a otros a amar más, a ser más considerados y a crear momentos especiales para sus seres queridos. Y por supuesto ayudó a impulsar la economía de un pequeño pueblo costero, demostrando que el amor puede ser una fuerza poderosa para el bien. En resumen, la escapada romántica de Alil y Esla fue mucho más que un simple viaje. Fue una experiencia transformadora que reavivó su amor,
impactó a todos los que la presenciaron e inspiró a otros a crear momentos especiales en sus propias vidas. Fue un ejemplo de cómo el amor, la dedicación y la atención a los detalles pueden crear una historia inolvidable. Así que ahí lo tienen, mis queridos amigos. La historia de Alil y Esla, una escapada romántica que impactó a todos. Espero que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo disfruté compartiéndolo con ustedes. Ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por ver este vídeo. Significa mucho para mí que dediquen su tiempo a ver mi contenido. Espero que les haya gustado y que les haya inspirado a planear su propia escapada romántica o a hacer algo especial para su pareja. Me encantaría saber qué piensan de esta historia. ¿Les ha inspirado a planear algo especial? ¿Han tenido alguna experiencia similar? Dejen sus comentarios abajo, me encantaría leerlos. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa el mundo para mí. Recuerden hacer clic en la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Gracias de nuevo por estar aquí y por ser parte de esta maravillosa comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto y que el amor los acompañe.